Congresista Aragón, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Pamela, muy buenas tardes. Agradecer por la entrevista, muy gentil. ¿Presentarán candidato para presidir la mesa directiva? Bueno, esa decisión todavía no ha sido tomada dentro de la bancada. Te soy sincero que no ha existido ningún acuerdo de bancada a la fecha. No ha habido ninguna convocatoria de parte del vocero titular ni del vocero alterno. Entiendo que en los próximos días, una vez que termine la legislatura, probablemente, yo lo quiero pensar así, seguramente nos van a convocar para tomar una decisión final, si es que se participa o no se participa, de qué manera se podría participar, de ser el caso o no. Finalmente será una decisión pues dentro de la interna de la bancada, ¿no? Pero ¿tendría la aspiración? ¿No se ha hablado nada de eso? ¿Cómo participar como para la presidencia o para las vicepresidencias? ¿No hay una aspiración de Acción Popular en esa línea? De verdad que no se ha hablado, te lo diría con toda sinceridad, porque, digamos, no, para qué ocultar la verdad, pero no se ha hablado en ese sentido. Es decir, nosotros nos hemos encontrado en el pleno de la semana pasada, los colegas, no solo de la bancada, sino en el hemiciclo, las demás bancadas, pero no ha existido una conversación, digamos, formal, seria, digamos, al respecto. Es más, digamos, yo creo que va a haber mucho más tiempo, terminando la legislatura actual, para, digamos, poder conversar en la interna y de ser el caso con otros grupos parlamentarios, ¿no? ¿Qué opinión tiene del nombramiento de César Vázquez como nuevo ministro de Salud? Martín Hidalgo, mi colega, informa en su cuenta de Twitter que César Vázquez, ex congresista de Alianza para el Progreso, en los últimos años se ha desempeñado como asesor de la primera vicepresidencia del Congreso, que es un cupo que ocupa Alianza para el Progreso. Y claramente, como dice él, esto nuevamente ratifica la alianza del partido de César Acuña con el gobierno de Dina Boluarte. Una alianza que se sobreentiende con los partidos de oposición, incluido Acción Popular, que fueron muy críticos con el gobierno de Pedro Castillo, que reclamaban que se vaya no solamente Pedro Castillo, también, sino también su vicepresidenta, hoy presidenta, y que hoy pues parecen compartir el interés de navegar juntos hasta el 2026, apuntalando a una presidenta que no tiene bancada propia en el Congreso. Bueno, yo quiero manifestar que no existe a priori una alianza formal, una alianza predeterminada, digamos, con mi bancada, con Acción Popular, con el Poder Ejecutivo. En todo caso, yo hubiera preferido y esperado que sea una persona que no esté vinculada a ninguna organización política partidaria o a ningún grupo parlamentario, de ser el caso, como nuevo ministro o ministra pues de Salud, ¿no? Entonces, no tengo absolutamente nada contra el nuevo ministro, señor César Vázquez, pero prefiero que, y no solo en salud, sino en los cambios que tengan que hacerse probablemente en los próximos días o en el mes de julio, prefiero, digamos, a título individual, lo digo, que sean cuadros profesionales, cuadros técnicos, cuadros serios, que no estén vinculados a ningún partido político, digamos, eso es lo más correcto para mí en estos momentos, y que el ministro pues tenga que ejercer su mandato libre de toda presión política de uno u otro partido, ¿no? Entonces, yo sé que probablemente la presidenta sí no tiene pues no tiene una bancada y de repente algunas alianzas políticas quiere hacer de esa manera. Bueno, estoy especulando, pero reitero, lo mejor es un cuadro independiente, autónomo en los diferentes ministerios, no solo salud, sino en julio, cuando en caso haya cambios, ¿no? Y usted ha hablado de otros, ha hablado en plural sobre la necesidad de hacer cambios. No es suficiente solamente salud dada la renuncia de la doctora Gutiérrez. ¿En qué otras carteras considera usted que tienen que haber cambios? Considero que tiene que haber una oxigenación del gabinete, por ejemplo, en la cartera del Ministerio del Interior, bueno, ahora en el Ministerio de Salud, seguramente también, me parece, digamos, Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que tiene que haber ciertos cambios por el bien del país, ¿no? Interior, hablemos del tema del Interior, que es un ministerio que, como el de Salud, ha sido muy manoseado también con la entrada de Pedro Castillo. La inseguridad ciudadana es rampante.
El Congreso aprueba una ley para armar a los serenos que varios alcaldes de Lima no comparten y que de hecho han informado, yo tuve la semana pasada a la alcaldesa de San Isidro y al alcalde de Santa Anita y nos señalaron que ninguno de los dos habían siquiera sido consultados sobre si aprobaban o no esta ley que dota de armas letales o que propone que se les compre armas no letales a los serenos. Ni siquiera el alcalde de Lima está de acuerdo con esa medida. Entonces, ¿dónde está la sinergia que tiene que haber entre las autoridades para incluso promover y aprobar leyes en el Congreso de la República? Entonces, la cartera del Interior, volviendo al tema de la inseguridad ciudadana, ¿quién debería ocuparla? ¿Qué perfil debiera tener? ¿Por qué hoy reclaman ese cambio y no cuando ya cargaban con 60 víctimas mortales y no se reclamó el cambio, por ejemplo, en el tema de las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte? Bueno, en realidad el ministro ya en su momento, el ministro del Interior, tuvo un proceso de interpelación, ¿no es cierto?, de interpelación y, digamos, de censura, pero que no alcanzaron, digamos, los votos respectivos. Yo creo que el cuadro de perfil que debe tener un nuevo ministro del Interior, en caso, digamos, se ha cambiado y parece que será así próximamente, tiene que ser una persona que realmente primero esté comprometido, ¿no?, con la lucha contra la delincuencia. Definitivamente. Es un problema serio, es un problema nacional, terrible. No solamente en Lima metropolitana, en el Callao, sino en ciudades del norte, regiones del norte y en menor medida, pero también está avanzando el tema en regiones de la sierra y de la selva. Entonces, yo creo que tiene que ser un cuadro experimentado, un perfil profesional, experimentado de lucha contra la delincuencia, sea nacional o sea extranjera, definitivamente. Es decir, hay, digamos, digamos, en retiro, coroneles en retiro que, digamos, conocen muy bien y manejan, digamos, de la Policía Nacional, digamos, digamos, tienen la experiencia necesaria o uno en actividad, en fin, pero un cuadro que se ponga, digamos, los pantalones y que luche contra este grave problema. Y respecto de la aprobación de la norma, digamos, esta norma, digamos, contra, que, digamos, equipa a los serenos para tener, pues, utilizar el servicio de serenazgo, se les autoriza el uso de armas no letales. Bueno, efectivamente, yo creo que acá digamos, este equipamiento incluso ya está siendo utilizado, ¿no?, por algunos gobiernos locales, ¿no? Entonces, sí, muchos alcaldes no están de acuerdo, manifiestan, pues, que obviamente no por poner gas pimienta a un sereno se va a combatir a un tipo, a un delincuente, pues, que puede disparar a la cabeza, digamos, a una víctima, ¿no? Entonces, me parece, digamos, que acá tiene que haber un trabajo más técnico, más serio, y como tú lo has dicho, efectivamente una sinergia mayor entre los gobiernos locales, ¿no?, y el Poder Legislativo, incluso el Ejecutivo. Es riesgoso, sí, yo considero darle un arma no letal a un sereno. O sea, pero usted entonces votó... El sereno tiene que ir siempre en igualdad de condiciones. Usted votó entonces... ¿No? El patrullaje integrado en motos, eso forma parte incluso del plan metropolitano. Entonces, hay que, digamos, no caer tampoco en populismo y aprobar normas que de repente no tienen el consenso de los especialistas, de los que realmente conocen, pero de que estamos perdiendo la lucha contra la delincuencia, eso sí se nota claramente, ¿no? Entonces, esa política la tiene que tener el interrector, que es el Ministerio del Interior, ¿no?, en su momento del país, ¿no? Entonces, estoy entendiendo que usted votó en contra de esta norma, porque finalmente fue aprobada, y aprobada por insistencia, entonces, porque hubo observaciones del Ejecutivo. Sí, hubieron observaciones del Ejecutivo que entiendo no han sido, digamos, superadas o subsanadas, ¿no? Y digamos que el uso no es la solución, digamos, no va por ahí. O sea, tiene que haber un plan integral, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de patrullaje integrado, ¿no? Entonces, el patrullaje integrado, la presidenta de la República, si mal no me acuerdo, manifestó que se iba a reforzar con más de 3.000 policías, ofreció. Eso no se cumplió hasta ahora. Más de 3.000 policías que iban a reforzar un patrullaje integrado de parte del ministerio, ¿no? Entonces, la Municipalidad de Lima, ¿qué está haciendo? Entiendo que el alcalde está implementando, hace lo que puede, implementando cámaras, ¿no? Cámaras de reconocimiento facial,
¿no? En toda Lima metropolitana. Son paliativos que se están haciendo, pero un plan integral de lucha contra la delincuencia, yo creo que eso hace falta, ¿no? Y bueno, de todas maneras se tiene que estudiar mejor esa ley del servicio de serenazgo municipal. No, la salida no va necesariamente por modificar, digamos, por dar armas no letales a los serenos. Claro que tiene que haber una capacitación ahí mayor, etcétera, pero un plan integral nacional, digamos, y esto, migraciones, gobiernos locales, Ministerio del Interior, etcétera. Finalmente, la señora Keiko Fujimori ha pedido al Congreso que reflexione respecto a si les corresponde a esta conformación parlamentaria con 81% de desaprobación el discutir y pretender aprobar una reforma constitucional para volver a la bicameralidad. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, no comparto esa, digamos, opinión de la señora Keiko Fujimori. Yo creo que sí es necesario para el país una bicameralidad. Por supuesto, no entendiéndose que una bicameralidad pues genere demasiado gastos al Estado, un presupuesto excesivo y mucho menos. Recordemos cuando nosotros teníamos una bicameralidad en el país, antes de la Constitución del 93, no existía un excesivo presupuesto. Teníamos 180 diputados y 60 senadores elegidos por distrito electoral múltiple los diputados y los senadores distrito electoral único, digamos, y funcionó creo que bien. Entonces, yo sé que la población no está mayoritariamente de acuerdo, ¿no? Hay que hacer todavía un trabajo de concientización social permanente, duradero, reflexivo, no es fácil, ¿no? Pero creo yo que en algún momento se tiene que regresar a la bicameralidad y tener pues un Senado reflexivo, un Senado ordenado, un Senado, digamos, con requisitos para postular serios. Claro, pero el problema es, y tengo que terminar breve, pero el problema es que el peruano de a pie no confía en este Congreso y probablemente la necesidad de la bicameralidad esté suficientemente sustentada, pero esta conformación no va a tener el respaldo de la ciudadanía porque no confía en ustedes. Entonces, ¿cómo van a insistir en impulsar? Siempre. O sea, si hablamos de referéndum que se desarrolló, me parece, el 2018, ¿no? O si a memoria no me falla, en 2018 también obviamente no fue aprobada esta propuesta. En realidad la bicameralidad nunca ha tenido, digamos, un apoyo popular fuerte, digamos, en general, ¿no? Pero creo yo que tienen que las reformas políticas seguir discutiéndose. Hay algunas reformas que ya se han aprobado en la Comisión de Constitución, se ha modificado la ley de partidos, la ley orgánica de elecciones, en fin, pero, digamos, este tema de la bicameralidad hay que seguir discutiendo. No necesariamente con un afán de aprobarlo ya, por decir mañana o pasado mañana, ¿no? Tampoco yo personalmente creo que es la solución, la idea, ¿no? Hay que seguir haciendo talleres, seminarios con los gremios sociales, viajar al interior del país, en Lima también, con las universidades, con los grupos sociales. Es una tarea que tiene que hacer la Comisión de Constitución, no aprobarlo tampoco como de la noche a la mañana, sino esa licencia social que es difícil, yo sé que es complicada, pero quiero tener una Comisión de Constitución no solamente que esté sesionando toda la vida en la sala Porras Barnechea, sino en el interior del país, ¿no es cierto? Hay con los estudiantes, hay con los jóvenes, hay con los gremios sociales, sindicales, ¿no es cierto? Y recogiendo los aportes de las comunidades originarias. De esa manera, yo creo, no es necesario hoy y mañana, ¿no? Y en fin, en algún momento se aprobará o no en este Congreso. Si se aprueba bien, y si no se aprueba, pues se sentarán las bases para que el siguiente Congreso pueda aprobarlo, ¿no? Ese es el caso. Congresista Aragón, le agradezco mucho habernos atendido esta tarde. Gracias, Pamela, un fuerte abrazo para tu medio y muchas gracias. Muy gentil. Gracias.